Hablaremos de apropiación cultural, que no es un fenómeno nuevo, abarca si es buena o mala la apropiación. Como esto se da en películas, moda, artículos, artesanías, vestimentas, diversas culturas. Sabemos quiénes los usan, particularmente son los famosos, que no saben detrás el significado de lo que se están apropiando. Esto causa una falta de respeto. Las figuras públicas como lo son los cantantes usan elementos de otras culturas con fines lucrativos y con mercadotecnia, esto con el fin de atraer a las masas. Otro ejemplo puede ser que Disney quiso registrar el Día de los Muertos como mercancía, lo cual le hubiera permitido adueñarse del nombre de la fiesta tradicional mexicana y vender todo tipo de productos bajo esta marca. Las celebridades de Internet no están exentas de esta problemática, ya que con el fin de obtener más likes y visitas, toman elementos de otras culturas, como lo pueden ser las rastas o los tatuajes de henna, y obviamente no tienen idea del significado que tienen detrás. Nosotros realizamos este debate para llegar a una conclusión sobre la apropiación cultural mediática y brindar un punto de vista más amplio. Para ello, decidimos realizar una investigación previa en la que buscamos diversos puntos de vista sobre el tema en la sociedad actual. ¿Saben qué es apropiación cultural? ¿A qué le suena? Como adueñarse de algo de nuestra cultura, ¿no? Ser lo propio de nosotros. Para mí, como lo que entiendo, porque realmente no lo sé, es lo que vamos absorbiendo normalmente, naturalmente, como empírico de la cultura. Me imagino que es como una inculcación que tenemos, ¿no? Desde niños, la familia te va dando esa cultura, costumbres, tal vez, eso me suena. A los entrevistados les dimos casos hipotéticos en los que algún influencer o empresa multimillonaria quisiera tomar nuestras costumbres o tradiciones. ¿Y le parece algo ofensivo? No, pero son costumbres mexicanas, pero lo llevan ellos a un nivel que no les dan el sentido de nuestras tradiciones. Pues se me hace una falta de respeto porque se las apropian y se quedan como si fueran de ellos y ni siquiera son de ellos. Es como un decir nosotros que nos apropiamos como la Navidad, de Halloween, todo ese tipo de cosas. En Estados Unidos se apropian mucho también de todas nuestras raíces, pues sí, de México y todo. Pues fíjate que luego las personas que son de otros lados valoran más ese tipo de cultura. Hace poco vi de una compañera, igual así que estudia comunicación, es museógrafa, entonces esa parte, el valor del Día de Muertos lo ha llevado a varias partes del mundo. Entonces dice que muchas veces valoran más en otros lados que en el propio México ese tipo de festividades. Como podemos ver, hay diversas opiniones y de ellas algunas son divididas, probablemente por la falta de conocimiento en el tema. Por lo que pudimos ver con ello que aún existe cierta ignorancia al respecto, a lo que nuestra investigación nos llevó. ¿Qué es realmente la apropiación cultural? Es la acción de las personas que toman posesión de los recursos culturales y los utilizan como herramientas, prácticas e imágenes. Todo esto sin saber el significado que tienen detrás. Aún algo de nuestra información era vaga, así que decidimos buscar a un experto en el tema que nos explicase mejor. Antes de poder definir qué es la apropiación cultural, tendríamos que definir qué es la cultura. Y bueno, de entrada, el concepto de cultura es algo muy difícil de tener una sola definición. Hay muchísimas definiciones de cultura. Desde la antropología, por ejemplo, que la antropología social estudia la cultura, hay más de 200 definiciones, pero esencialmente a lo que se refiere cuando hablamos de cultura, hablamos de todas las prácticas, de todas las formas de ser en un grupo social, ¿no? Y bueno, podemos hablar justamente de un grupo cultural. Muchas veces se confunde la cultura con las tradiciones, por ejemplo, con el folclore. Entonces, esa puede ser una variante de la cultura, pero realmente la cultura es todas las prácticas que podemos tener los seres humanos y las seres humanas en el contexto geográfico donde nos desarrollamos. Y bueno, en ese sentido, para hablar de la apropiación cultural, sobre todo tiene que ver con un grupo humano que se va a apropiar de esas prácticas. Y esas prácticas pueden ser originarias de ese grupo humano
Y cuando hablamos esencialmente de apropiación cultural, estamos hablando de qué otro grupo se puede apropiar de esas prácticas, se puede apropiar de esas formas. Esas prácticas culturales se pueden convertir en modas, ¿no? Y que eso tiene que ver mucho con los medios de comunicación. Que después de que se hizo la película de James Bond en México, por ejemplo, y que salieron los calacas monumentales, ¿no? Como los alebrijes monumentales, todo el mundo ya era Catrín, todo el mundo ya era Catrina, y entonces la gente en México que antes no practicaba tan fuertemente, ¿no? esas tradiciones del Día de Muertos, después de esa película todo el mundo practicaba, todo el mundo se disfrazaba de Catrina, se hicieron las marchas. Entonces ahí podemos ver cuando una práctica cultural da ese pasaje a ser una moda. Y entonces muchas veces, o también la película de Coco, fue otra, ¿no? Que todo el mundo así de, no, sí, el Día de Muertos, cuando el Día de Muertos tiene un sentido cultural, antropológico muy profundo, ¿no? O sea, una ofrenda, lo que implica poner una ofrenda realmente como es la tradición, implica de mucho conocimiento, conocer los simbolismos de las flores, del incienso, de la fruta, de la comida, de los niveles del altar, ¿no? Entonces, pues tú le preguntabas a gente que iba a las marchas y no entendía siquiera las ofrendas, ¿no? Entonces ahí también es como la práctica cultural en un momento dado se puede convertir en una moda. Realizamos un debate en el que nos dividimos en opiniones a favor y en contra, dadas por el número de integrantes del equipo. El debate lo realizamos a través de las plataformas digitales, argumentando cada una de nuestras palabras, con la opinión de algunos expertos, con la opinión pública, incluso con lo que pensamos a nuestro punto de vista. Los que estaban a favor de esta práctica argumentaron cómo es que la apropiación cultural es un término incorrecto, pues nadie llega y se hace dueño de las culturas así nada más. Además, con el mestizaje que hay alrededor del mundo, todos somos multiculturales e incluso tomamos elementos de otras culturas sin darnos cuenta, e incluso sin darles voz para decir que las usamos. Además de que algunas de las personas se acercan a usar los diversos elementos culturales del mundo, lo hacen por amor a su arte y por demostrar un interés. Así que la pregunta ahora sería, ¿de qué manera evitamos ofender a alguien? Aquí es donde el respeto radica en el conocimiento. Yo creo que ahí esta pregunta es muy importante porque también es importante que quienes se apropian de esas prácticas sepan de dónde vienen, ¿no? Hay quien los puede retomar o se puede apropiar de ellas y no saber el origen, ¿no? de dónde vienen, ¿no? Y creo que muchas veces eso puede pasar con estas diversas prácticas culturales, que si no sabemos los orígenes podemos retomarlo y no saber realmente qué significan, quiénes las están practicando y cuál es el motivo de que las están practicando. Y esa es una práctica cultural, pues es el nazismo, sin saber realmente lo que implicó esa forma de pensar, esa forma de actuar, y que sobre todo lo pueden retomar como una moda. Esto precisamente fue lo concluido en cuanto al acto de apropiación cultural en lo que se refiere a la gente de un país. Sin embargo, hay casos en los que en verdad podría darse una falta de respeto. Aquí es cuando el equipo en contra defendió que la apropiación cultural también puede darse en los peores casos por empresas grandes las cuales roban ideas, tradiciones o culturas para lucrar con ellas. Los que estaban en contra argumentaban que estaba mal, porque a su vez no se respetaba el significado y el valor histórico de esta cultura, y las marcas y las figuras públicas lucraban con ellas para obtener un beneficio económico, y era mejor apoyarlos a ellos que viven de su arte que a este tipo de personas que se cuelgan de su arte y sus costumbres. Estuvimos de acuerdo de que toda la razón está en que sí debemos apoyar a las personas originarias de los pueblos en donde se ejerce la cultura, y a adquirir sus artesanías, textiles, pinturas, costumbres, y asistiendo directamente con ellas, no con empresarios o figuras públicas, porque las personas que se dedican a hacer este tipo de cultura mantienen vivo su arte generación tras generación. Sabemos su significado y sobre todo ellos hicieron primero esos elementos culturales, a lo cual fue la conclusión de nuestro debate. En base a la investigación que se realizó, damos a conocer que la apropiación cultural en la comunicación tiene cosas buenas como malas.
La apropiación es eso, adueñarse de otras culturas sin permiso, sin darle ese valor, respeto y conciencia. La idea aquí es hacer conciencia en las personas, que retomen sus culturas en cada país, no por el simple hecho de que ya haya cambiado ya en la totalidad de otras culturas, esto se deforme, como tales que valoren lo que representan, que sean reconocidas, porque para practicarlas, más no adquirirlas, hay que saber lo que hay detrás, si hay amor, tristeza, guerra, muertes y representación de alguna etnia.